Ya, la ciencia puede ser más surrealista que la ingeniería. Buenos días, bueno. Hay dos cosas acá. Bueno, podemos verlo de diferente manera, de que la ciencia busca la verdad, busca entender los fenómenos de la manera más precisa posible, pues, es una exploración en busca de la verdad. En tanto, la ingeniería lo que busca es solucionar problemas o construir un sistema. Por eso entiende a soluciones más prácticas y quizás no tan sofisticadas como las de la ciencia, como sería la que se ve acá. Bueno, la ingeniería bebe mucho de la ciencia. La ciencia busca entender el fenómeno en su totalidad, busca plantear modelos para explicar la realidad de la manera más perfecta posible. En tanto, la ingeniería busca modelos lo suficientemente precisos como para poder solucionar un problema de interés. Claro, mientras más sofisticado sea el problema, las soluciones van a acercarse mucho más a esto que a esto. Eso hay que tenerlo presente porque yo soy ingeniero, bueno, me dedico a enseñar ciencia, pero por lo menos en el caso de ustedes tengo que tener presente que estoy formando ingenieros, o sea, gente a la cual le van a pedir esto, en muchos casos, más que esto. Que les van a pedir solucionar problemas prácticos, y muchas veces la solución se va a parecer mucho más a esto que a esto. Pero en otras situaciones un poco más complejas, esto va a ser insuficiente y vamos a tener que irnos por este lado, y para eso van a necesitar un cierto dominio de ciencia. Que más de conocimiento de ciencia, más que de conocimiento de ciencia, de métodos de la ciencia. Eso es lo que se está viendo ahora con el tema de las vacunas, de que ahora están todos locos, por motivos muy comprensibles, con la necesidad de que llegue una vacuna para el coronavirus lo más rápido posible. Ayer salió una noticia de que separaron las investigaciones de Oxford, de la vacuna de Oxford, porque se detectó una enfermedad en una persona, una enfermedad no revelada, que es un proceso que para la investigación normal de vacunas es perfectamente normal, porque las vacunas normalmente pasan por un largo proceso de investigación y de testeos antes de poder ser lanzadas al uso masivo, porque tienen que comprobar de que las vacunas no tengan efectos colaterales. Pero el problema es que como ahora existe mayor urgencia y este asunto se está visibilizando más, uno se da cuenta de esta realidad. Ayer yo vi una charla TED del profesor Gabriel León, colega del Andrés Bello, en el cual explicaba que ahora estamos viendo cómo funciona verdaderamente la ciencia. La ciencia no tiene un funcionamiento lineal, sino que se basa en tropezones, en avances, retrocesos, en que inicia una idea, darse cuenta que esa idea del camino no va por ahí, retroceder, estar haciendo ajustes constantemente hasta llegar a una solución razonable. Estos son buenos tiempos para ver cómo funciona realmente la ciencia. Voy a pasar a otro meme ahora. Esto seguramente les va a llegar en algún momento. ¿Alguna opinión al respecto? Ahí tiene una tabla de habilidades matemáticas y etapas de la vida. Sí. Resulta que en primaria, en la educación básica, empieza a haber números y contar, operaciones básicas, entonces empieza a aumentar el nivel de complejidad. Geometría, pasamos a secundaria álgebra, trigonometría, y con números complejos, o sea, hasta aquí llega ciclo medio generalmente, y la universidad empieza con cálculo, después llega cálculo avanzado, y cuando van a trabajar, a menos que vayan a un lugar muy especializado, a un tipo de trabajo muy especializado donde se requiere este tipo de cosas, van a terminar mayoritariamente trabajando con planillas de Excel. Esto da para plantearse varias cosas, o sea, decir de que ¿para qué se le enseña tanta matemática si a lo mejor si al final van a trabajar planillas de Excel? Vale, da para preguntarse eso.
Es como si un futbolista se preguntara uno respecto a un futbolista, ¿para qué hacer tantos abdominales y sentadillas en los entrenamientos? Si cuando vayan a jugar un partido de fútbol no se van a hacer abdominales ni sentadillas. El tema de que todo esto de acá, especialmente lo que es cálculo avanzado, hay que tomarlo más que como para ser matemáticos en sí mismo, como entrenamiento mental. O sea, ¿qué importa más lo que tuvieron que hacer para aprender esto que el aprendizaje en sí mismo? Posteriormente, claro, cuando estén en el altura de trabajo, seguramente mucho de esto lo van a olvidar porque no lo van a seguir usando, pero siempre van a tener la posibilidad de recordarlo en caso de que lo necesiten alguna vez. Pero lo que interesa es el esfuerzo intelectual que tuvieron que hacer para hacer esto. Lo mismo que en el ejercicio físico, más que el hecho de hacer bien los ejercicios, es el esfuerzo físico que tuvieron que hacer para hacerlo. Eso es lo que hace desarrollar los músculos. Lo que persigue esta matemática es que ustedes desarrollen un cierto músculo intelectual que le permita abordar problemas de cierto nivel de complejidad. Lo mismo con la física y lo mismo con otros contenidos básicos. Lo otro importante que sería bueno de que a partir de ahora, de este momento, empiecen a trabajar con Excel, con planillas de cálculo. No es necesario que tomen un curso, Excel se puede aprender sin necesidad de tomar un curso al respecto, es cosa de practicar, meterse, intrusiar y saber cómo ocuparlo. Sí, en un comienzo intimida, pero a medida que uno va practicando, uno se da cuenta que es algo bastante intuitivo. ¿Ya? Y un tercero que les quiero mostrar, que es a lo que quiero ir principalmente, que son un conjunto de memes. Y que tiene que ver con un tema que nos pidieron abordar directamente con ustedes, que es este tema de acá, que es el de plagio, fraude académico, copia. Aquí tengo unos memes que encontré al respecto, unos mexicanos que dicen: cuando copias en un examen no aprendes, el plagio es engañarte a ti mismo, robar un examen dice mucho de quién eres. Y este es un aviso que está publicado en una puerta de entrada de una universidad de Sudáfrica. Dice: destruir cualquier nación no requiere el uso de bombas atómicas o el uso de misiles de largo alcance, solo requiere de un bajo nivel educativo, ignorancia de su historia, y sus estudiantes hagan trampas en los exámenes y ante cualquier barrera que encuentren en la vida. Los pacientes mueren a manos de sus médicos, los edificios se derrumban a manos de sus ingenieros, el dinero se pierde a manos de sus economistas y contadores, la humanidad muere a manos de sus eruditos religiosos, la justicia se pierde a manos de sus jueces. El colapso de la educación es el colapso de la nación. ¿Por qué menciono esto? ¿O por qué se nos pidió que mencionáramos esto? Y creo que es importante mencionarlo, porque estamos en una instancia particular de exámenes online, en el cual, si ya desde siempre ha sido complicado controlar el tema de la copia de fraude académico, en estas circunstancias lo es aún más. Voy a ser bien franco, o sea, nosotros difícilmente, aunque vamos a intentar lo posible, y si detectamos el tema, vamos a aplicar la sesión correspondiente, va a ser muy difícil detectar muchos casos de fraude académico. En lo que son las tareas como las que tienen que entregar mañana y en los certámenes. Se van a intentar todas las medidas posibles, posiblemente se les pida que la prueba sea con cámara abierta en la medida de lo posible. Pero no podemos evitar, por ejemplo, o va a ser muy difícil evitar, de que a alguno se le ocurra contratar a alguien de afuera para que le haga la prueba, o va a ser difícil que ustedes armen un grupo de WhatsApp entre todos y que se intercambien información. Eso es difícil de controlar. Vamos a ver. ¿Para qué estamos con cosas? Aquí lo que nos queda es apelar a la ética de ustedes. De hacer decirles de que la validez, que el título que ustedes obtengan también va a depender de la ética que ustedes tengan al realizar los exámenes. Ya que el certamen que entreguen o la tarea que entreguen sea un reflejo verdadero de sus conocimientos. La tarea nuestra es vigilar, por cierto lo vamos a hacer, y si detectamos algo vamos a actuar correspondientemente. Pero en gran parte del asunto, y más que nunca en este sistema, el asunto depende de ustedes. Que el título que valga sea verdaderamente válido. Además estamos en una época en donde muchos de ustedes y nosotros le exigimos, y con razón a las autoridades, que sean éticas,
que actúen correctamente, que digan la verdad, especialmente en la época del coronavirus, que hagan la trazabilidad como corresponde, que no blufeen con las estadísticas. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros en nuestro mínimo, en lo que nos corresponde, en lo que nos compete, que es lo que estamos haciendo, en este caso hacer las clases, tener un mínimo de ética, y en el caso de ustedes, hacer las pruebas de la manera y las tareas de la manera más honesta posible. Quiero apelar a eso en ustedes. Dice lo siguiente: un antílope que se mueve con aceleración constante cubre una distancia entre dos puntos separados, 80 metros, en 7 segundos. Su rapidez cuando pasa por el segundo punto es 15 metros partido por segundo. Y aquí se nos dice: construye un modelo y úsalo para determinar la rapidez al pasar por el punto inicial. Entonces aquí estamos planteando todo lo que es diagrama estroboscópico, diagrama de velocidad y diagrama de aceleración. En estricto rigor aquí me jugué y dije de que el antílope iba acelerando, pero a priori eso no se sabe. Vamos a ver cómo podemos deducir de que el antílope está acelerando. Después del modelo viene a fijar un punto de un eje de referencia, un sistema de referencia, que sería vamos a fijar un sistema de referencia en este sentido, que sería eje X acá, y vamos a hacerlo partir en este punto de acá. O sea, aquí le vamos a colocar 0. Ya. Y se nos pide graficar posición y velocidad. Velocidad, aceleración y velocidad. Voy a graficar primero la velocidad. Velocidad, me acuerdo que en la Santa María tengo que ir con corchetes. Y tiempo en segundos. Sabemos de que la velocidad al final es 15. A los 7 segundos. Ya. ¿Cómo sabemos de que este cuerpo está acelerando, está frenando? Porque nos dicen de que recorre 80 metros. ¿Ya? Si este cuerpo fuera con velocidad constante, o sea, si fuera 15 metros partido por segundo todo el tiempo, esta área bajo la curva sería 15 por 7, 105, ¿no? Pero el área bajo la curva recorrida es 80, es un área menor. Por lo tanto, al ser un área menor, quiere decir necesariamente de que el área, como la distancia recorrida es menor que 105, entonces el área es menor, por lo tanto, esto tiene que ser una cosa así. Voy a dejarlo con otro color distinto para diferenciar. Voy a buscar el color acá. Un momento. Acá. Sería una cosa así, donde aquí vamos a tener una velocidad inicial. Si hubiera sido, por ejemplo, 120, hubiéramos partido desde una posición, desde una velocidad mayor, llegando hasta 15, y aquí habríamos tenido un cuerpo frenando, o sea, una aceleración negativa. Entonces, con esto, voy a hacer algo acá. Esto. Lo que pretendía.
Entonces, con esto podemos ver tranquilamente que la aceleración, vamos a una flecha acá, va a ser positiva. Vamos a tener aquí una aceleración metros por segundo al cuadrado. Aquí tendríamos tiempo en segundos. Tendremos aquí una aceleración constante. Ahí tendremos el modelo gráfico del sistema. Y podemos plantear las ecuaciones. Podemos decir, la aceleración en función del tiempo va a ser a sub 0, la velocidad en función del tiempo va a ser una velocidad b sub 0 más a sub 0 por t, y como en este caso estamos partiendo del origen de la posición inicial, la misma posición 0, los vectores las funciones de desplazamiento y posición van a ser iguales. ¿Qué sería? De 0 por t más un medio a sub 0 por t al cuadrado. Con eso tenemos planteado el modelo y con eso estamos en condiciones de resolver el problema. Aquí se nos pide construir un modelo, está construido y hay que usarlo para determinar la rapidez para pasar por el punto inicial. Y lo que voy a hacer ahora es, tal como en la clase anterior, pretendo resolver este problema de las dos formas. Usando ecuaciones y usando gráficos, para que tenga las dos perspectivas. Ahora, usando ecuaciones, ¿cómo sería esto? Me dan la posición en los 7 segundos, que es 80 metros, y me dan la velocidad a los 7 segundos, que es 15 metros partido por segundo. Entonces, teniendo eso, puedo plantear lo siguiente. Puedo decir, posición en 7 sería B0 por 7. Antes que nada, la posición en 7 nos dicen que es 80, que es B0 por 7 más un medio por la aceleración por 7 al cuadrado. Entonces aquí nos quedaría 80 es igual 7 por B0 más 49 medios a sub 0, y si multiplico esto por 2, me va a quedar lo siguiente. 49 por A sub 0 más 14 por B sub 0 igual a 160. Y aquí tenemos una ecuación, ¿ya? Ahora nos dicen que la velocidad en el instante 7 es 15, que sería la velocidad inicial más 7 veces A sub 0. Entonces aquí llegaríamos a esta segunda ecuación. 7 A sub 0 más B0 es igual a 15. Fíjense, tenemos dos ecuaciones, la 1 y la 2, y dos incógnitas, A sub 0 y B sub 0. Entonces aquí tenemos un sistema de 2 por 2 que se puede resolver. Vamos a escribir lo siguiente.
Vamos a resolver el problema formado por la ecuación 1 y la ecuación 2, que sería (49 a sub 0 más 14 b sub 0 igual a 160 y 7 a sub 0 más b 0 igual a 15. Tenemos este sistema de ecuaciones. Este lo voy a multiplicar por menos 7. Entonces nos va a quedar lo siguiente: 49 a sub 0 más 14 b sub 0 igual a 160. Y abajo nos va a quedar 7 por 7, menos 7, menos 49 a sub 0, menos 7b sub 0, igual a 15 por 7, que es menos 105. Estamos resolviendo un sistema de ecuaciones de primer grado acá. Sumamos estos dos. Y aquí nos va a quedar 7b sub 0 igual a 160 menos 105. Y eso sería 55. Y de aquí se llega a que b0 va a ser 55 séptimos de metro partido por segundo. Eso es aproximadamente 7,86 metros partido por segundo. ¿Ya? Voy a correr esto un poco más al lado para hacer espacio. Y además, con este reemplazo podría obtener además la aceleración, aunque no la pide, la voy a calcular igual, reemplazando en cualquiera de las dos ecuaciones. Un momento, voy a hacer esto un poquito más arriba. Si reemplazo en la ecuación 2, puedo demostrar de que la aceleración sería 15 menos b0 partido en 7, que sería 15 menos 7,86 partido en 7, metros segundo al cuadrado. Esto lo voy a mover un poquito más para acá. Me gustó como que este paréntesis 4 corchetes. Lo que nos daría una aceleración de 1,02. Ahí tenemos las soluciones, la aceleración y la velocidad. Ahí tenemos el problema resuelto. Desde el punto de vista
de ecuaciones. Voy a hacer algo acá antes para... separar las partes aquí. Aquí tenemos usando ecuaciones. Ahí tenemos el modelo. Voy a ponerlo acá. Modelo, aquí está la resolución usando ecuaciones. Y ahora voy a presentar la resolución usando gráficos. Que deberíamos obtener lo mismo. Bueno, la resolución usando ecuaciones es... Resolución usando ecuaciones es ocupar las ecuaciones de posición, velocidad, aceleración y eventualmente la ecuación independiente del tiempo y los gráficos significa usar pendientes y áreas bajo la curva. Ahora vamos a hacer la resolución gráfica. Nos dan aquí el área bajo la curva. Nos dan aquí esto y nos dicen que esta distancia D que está acá, que todo esto, todo eso es 80 metros. Entonces podemos calcular esta área bajo la curva, que sería el área de un trapecio. El área de un trapecio, hay que acordarse, sería la suma de estos dos lados. El que le complique esto, lo puede ver como la suma de un rectángulo más un triángulo, por el tiempo t, que es 7, partido por 2. Voy a anotar aquí. Un área bajo la curva. Y se sabe que esto es 80. Entonces, aquí claramente podemos formar una ecuación a partir de la cual se puede calcular B0. Entonces nos quedaría acá B0 más 15 por 7 es igual a 160. De aquí, B0 más 15 va a ser 160 séptimos. Y se llega a lo siguiente, que B0 va a ser 160 partido en 7 menos 15 metros partido en segundo. No sé si se dan cuenta que aquí ya el método gráfico tiene ventaja, ¿no? Entonces nos va a quedar 160 dividido en 7 menos 15 y llegamos al mismo resultado. Llegamos al mismo resultado anterior de forma bastante más simple. Ahora, si queremos calcular la aceleración, lo hacemos por pendiente. Entonces, por pendiente.
Si calculamos en este caso la pendiente de este gráfico, que sería de esta recta, que sería A sub 0, que sería velocidad final 15, velocidad inicial B0, que lo tenemos calculado, que sería 15 menos 7,86 metros partido en segundo, dividido en el delta T, que son los 7 segundos. Que es la misma operación que hicimos para la vez anterior. Por lo tanto, nos vamos a obtener lo mismo. ¿Para qué vamos a repetir? La aceleración nos da 1,02. Y ahí está. Entonces tenemos el problema resuelto de las dos maneras. Tenemos modelo planteado y el problema resuelto tanto usando ecuaciones como usando gráficos. Entonces ya en este problema se empieza a ver de que entra a ser conveniente usar gráfico, porque para las ecuaciones tuve que darme vuelta y usar un sistema completo. Plantear un sistema de ecuaciones que no es difícil, tampoco no es nada del otro mundo, pero es mucho más complejo que hacer un cálculo de un área bajo la curva. Ahí tengo que plantear un sistema de ecuaciones, hacer todo el procedimiento y puede llegar recién a la velocidad. Aquí simplemente fue calcular un área, el área de un trapecio. Entonces aquí se ve claramente cuál es la diferencia, la ventaja de usar áreas bajo la curva y pendiente respecto a resolverlo con ecuaciones. Ahí tengo el problema, aquí tengo el diagrama estroboscópico hecho, dice. Una pelota de tenis es lanzada verticalmente hacia arriba alcanzando una altura máxima de 6,50 metros medida desde que se suelta. Se pide construir el modelo de la situación física, utilizar el modelo para predecir el tiempo que le toma a la pelota desde que se lanza hasta que regresa al mismo punto. Construyamos el modelo ahora. Aquí está el modelo. Tenemos el diagrama estroboscópico de la subida y la bajada, parte de acá. La aceleración siempre apunta hacia abajo, que es G, y el siguiente sube y disminuye su velocidad hasta que aquí se detiene, y después empieza a bajar. ¿Ya? Sistema de referencia, vamos a colocar aquí el suelo, justo en este punto de acá. ¿Sí? No quería esto acá. Y hacia arriba. Eje Y. Está definido. Y aquí el 0. Ahora, hay que hacer gráficos. El gráfico de la aceleración está clarito aquí. El gráfico de la aceleración aquí está clarísimo. Que sería aceleración metros segundo al cuadrado, tiempo en segundos, el caso del gráfico sería claramente el lanzamiento vertical, la gravedad, dice aquí la pregunta Constanza, el sentido de la gravedad es siempre el mismo, o sea, la magnitud de la gravedad es 10 y siempre apunta hacia abajo.
El signo va a depender del sistema de referencia. Si nos hubiéramos fijado en el sistema de referencia hacia abajo, positivo hacia abajo, ahí G es positivo. Pero como aquí nos fijamos en el sistema de referencia hacia arriba, G es negativo. Entonces esto mide 10 acá. Y vamos a necesitar dibujar la velocidad. ¿Ya? Ahí tenemos la velocidad en metros partido por segundo, el tiempo en segundos. Y aquí va a pasar lo siguiente, vamos a tener un gráfico de este tipo ahí. No de ese tipo. Y esto lo voy a tener que tirar un poquito más abajo. Permiso. Aquí me quedé corto. Está ahí, ¿ya? Vamos a tener una cosa así. De este tipo sería el gráfico. Detalle, este es un movimiento simétrico. Por lo tanto, aquí vamos a tener una velocidad inicial. De hecho, creo que lo voy a tener que alargar un poco, un momento, para hacerlo un poquito más simétrico. Voy a hacerlo. Un momento voy a hacerlo aquí. Voy a tener que tirar la recta de nuevo. Mejor que así, para que quede más claro. Se queda quedar. Esto es B0, esto de aquí es B0, esto de aquí sería menos B0, este es un movimiento simétrico. Esta caída, donde si este tiempo es t, es el tiempo en que llevan a cruzar, este va a ser 2 veces t. Ya. Y nos quedaría finalmente plantear las ecuaciones. Aquí. Que sería que la aceleración es menos 10, la velocidad en función del tiempo sería B0 menos 10t, y como aquí fijamos la referencia en el mismo punto 0, vamos a tener B0 por t menos un medio por 10 por t al cuadrado, 5 por t al cuadrado. Con esto tenemos armado el modelo completo. ¿Ya? Acá para ir separando las cosas. Ahí tenemos el modelo. ¿Ya? Un momento. Ahora vamos a hacer la resolución B. Nuevamente voy a hacerlo de las dos maneras. Voy a hacerlo de las dos maneras, con gráficos y con ecuaciones. Vamos a partir con ecuaciones. ¿Ya? ¿Cómo sería usando ecuaciones? Sabemos, podemos definir este instante t en el cual alcanza su máxima altura.
aquí sabemos que, planteando las ecuaciones, B en el instante t va a ser igual a 0, el instante en que alcanza la máxima altura, que sería B0 menos 10 por t. Por lo tanto, aquí se puede deducir de que B0 es igual a 10 por t. Además se sabe de que la posición en el instante t nos dicen que en ese instante sube 6,5 metros. 6,5 que sería B0 por t menos 5 por t al cuadrado. Fíjense, reemplazo, pero aquí tengo 10 por t. Entonces, voy a escribir esto 1 acá, aquí tengo esta ecuación 2. Entonces aquí sale relativamente simple, reemplazando la ecuación 1 en la ecuación 2. Nos va a quedar lo siguiente, que 6,5 sería igual a B0, que es 10 por t menos 5t al cuadrado. 10 por t es 10t al cuadrado menos 5t al cuadrado. Esto nos daría 5 por t al cuadrado. Y aquí tenemos t redondito, porque nos quedaría que t al cuadrado es igual a 6,5 partido en 5. Por lo tanto, t sería la raíz cuadrada de 6,5 partido en 5 segundos. Y eso nos daría aproximadamente 1,14 segundos. ¿Ya? Teniendo t estamos al otro lado. Simplemente, como el movimiento es simétrico, la pelota retorna, la pelota va a retornar retorna al suelo o retornará al suelo en un tiempo que vamos a llamar t suelo, que sería 2 veces t, o sea, 2 por 1,14 segundos, como lo que necesitamos en el gráfico. Por lo tanto, el tiempo al que llega al suelo sería aproximadamente 2,28 segundos. Y tendremos el problema resuelto en ese formato. Ahí lo tenemos con ecuaciones. ¿Ok? Ahora, voy a intentar algo acá, un momento. Se deja un poco de espacio para la solución gráfica. ¿Está? Ahí tenemos la resolución con ecuaciones, que es bien compacta, como se podrán percatar.
Y ahora voy a intentar resolver esto gráficamente. Ahora vamos a usar gráficos para esto. Me voy a centrar particularmente en este gráfico de acá. Muy bien. Aquí tengo el gráfico. Entonces vamos a necesitar dos cosas acá. La pendiente, que en este caso es menos 10, y esta área que es 6,5. Entonces vamos a plantear las ecuaciones de pendiente y de gráfico acá. Entonces, de la pendiente podemos obtener lo siguiente, de que la pendiente, que es menos 10, es igual al cambio de velocidad, que sería 0 menos B0 menos B0, dividido en T, que es entre T menos 0, T, de donde aquí se puede deducir de que B0 es igual a 10 por T. Por otra parte, se puede plantear otra ecuación del área bajo la curva, acá. Sabemos que el área bajo la curva es 6,5, eso sería B0 por T partido en 2. El área de un triángulo. Entonces aquí puedo escribir que reemplazando la 3 en la 4, fíjense acá, B0 10 por T partido en 2, nos va a quedar aquí B0, que es 10 por T partido en 2, igual a 6,5. Y fíjense lo que llegamos acá. 5t al cuadrado igual a 6,5. Que si se fijan, es la misma expresión a la que llegamos a la parte teórica, con mucho menos trabajo. 5t al cuadrado igual a 6,5. Se llega a lo mismo. Entonces, ¿para qué vamos a hacer la secuencia de operaciones si el resto lo sabemos? Entonces, de aquí se puede deducir que tenemos que, porque el resto ahí repetir lo mismo que vimos anteriormente, por lo tanto aquí nos va a quedar t, que es 1,14 segundos, y t del suelo, que sería
2,28 segundos. ¿Para qué lo vamos a repetir si es la misma cuestión? Se me perdieron los colores, aquí está. Ya. Esto. Y tenemos el panorama completo. O sea, incluso aquí nuevamente se ve la ventaja de usar gráfico, porque planteo dos ecuaciones, se llama un sistema bastante simple, el cual puedo llegar mucho más rápidamente a esta forma, el 5t al cuadrado igual a 6,5, que de la que llegué acá. Nuevamente, las dos formas son válidas y con las dos llego al mismo resultado. Aquí tenemos el problema, dice, construye un modelo de la siguiente situación física, un auto que esté inicialmente detenido, incrementa su rapidez uniformemente y los 10 segundos alcanza los 100 km por hora, luego mantiene esa rapidez en un intervalo de tiempo t, hasta que aplica abruptamente los frenos para detenerse en 50 metros, alcanzando a recorrer en total 300 metros. Utiliza el modelo para predecir el tiempo t. Entonces aquí tenemos diagrama estroboscópico, un cuerpo que inicialmente acelera, en el primer tramo, después en un tramo avanza con velocidad constante y después empieza a frenar. Ese sería el diagrama estroboscópico, ahí estamos los puntos. Inicialmente acelera, velocidad constante y frena, un modelo compuesto. Como mencionamos anteriormente, los modelos compuestos, para este tipo de modelos, conviene más resolver el problema de forma gráfica. Se puede resolver analíticamente, sí, pero por lo general es un queso. Es un tema muy difícil de manejar. O sea, hay que hacer ecuaciones en intervalos y eso enreda mucho. Entonces aquí tenemos definido nuestro sistema de referencia, partimos en 0, dirección X en este caso. Entonces ahora voy a plantear las ecuaciones de movimiento, los gráficos. Entonces vamos a tener aquí velocidad metros partido por segundo. Vamos a tener una cosa, si este cuerpo parte acelerando inicialmente hasta acá, a una cierta velocidad, después en un rato siguiente mantiene velocidad constante, para posteriormente frenar. Ese sería el gráfico de la velocidad. ¿Ya? Entonces, ¿qué instantes nos van a interesar? Nos va a interesar este instante es 10 segundos, porque nos dicen en el enunciado que en los primeros 10 segundos alcanza los 100 km por hora, que es una velocidad inicial, que vamos a tener que expresarla de otra manera. Aquí vamos a hacer B0 es 100 km por hora. Esta nos va a convenir convertirla en metros partido por segundo, conversión de unidades, física 100. ¿Ya? Que sería 1000 metros partido en partido en 1 kilómetro por, y ahora hay que convertirlo a, hay que convertir las horas a segundos, donde tengo que una hora es 3600 segundos. Entonces, la hora se va con la hora, kilómetro con kilómetro, nos va a quedar
esto que se simplifica con esto, entonces nos va a quedar 1000 partido en 36. Entonces esta velocidad va a ser $27,78 metros partido en segundo, o, para facilitar un poco más las cosas, 250 novenos. De repente, para este tipo de operaciones es mejor trabajar con fracciones. ¿Ya? Esto como nota al margen del B0. Vamos a tener T y nos dice de que transcurre un intervalo de tiempo T donde se mantiene constante, o sea, todo esto de acá es T, por lo tanto, esto de acá va a ser 10 más T. Y aquí voy a tener un T', que a lo mejor no lo vamos a calcular, que va a ser el tiempo en que llega al suelo, en que llega aquí al final. Y nos da esta área bajo la curva, nos dice de que en total esto es 300 metros. Vamos a colocar aquí áreas bajo la curva. En total tenemos de que A1 más A2 más A3, o sea, el recorrido completo es 300 metros. Y además nos dicen que el área 3, que es cuando empieza a frenar, de acuerdo al enunciado, nos dicen de que aplica abruptamente los frenos para detenerse en 50 metros. O sea, el área 3 es 50 metros. Entonces de ahí ustedes pueden deducir con facilidad de que A1 más A2, esto es 50. ¿Ya? Y voy a trazar ahora el gráfico de la aceleración. Déjenme hacer algunos órdenes acá. Lo voy a tirar acá, a ver. Entonces, A1 más A2 va a ser 250. Y el gráfico de aceleración va a ser una cosa así. Hay que hacerlo directamente ligado a este otro anterior. Te tiro una flecha acá, me falta dibujarlo con flecha acá. Este va así. Este va así. Aquí me faltó agregar ya, tiempo en segundos. Tiempo en segundos. Aceleración metros segundo al cuadrado. ¿Ya? ¿Ya? Entonces la cosa va a andar más o menos así. Vamos a tener más del primero. Es una cosa así. En el primer intervalo hasta 10, vamos a tener una aceleración positiva. En el segundo, de 10 hasta 10 más t, 0. Y en el resto de intervalo, una aceleración negativa.
porque va a estar frenando. Tengo que hacer una cosa así. Entonces tendríamos, a ver. Voy a colocar una A1 acá. Aquí. Una aceleración A2 que es negativa. Aquí T. No, aquí 10, quiero decir. Aquí 10 más T. Y aquí un T'. Ahí está. ¿Entendieron el modelo gráfico? Modelo de ecuaciones lo voy a omitir porque en este caso no vale la pena. Va a quedar un modelo por... Va a quedar un asunto por intervalo que va a ser súper complicado plantearlo. Entonces va a ser la resolución exclusivamente por gráfico. Como se indicó en el video que les pedí que vieran, del canal de YouTube, que si no lo han visto sería bueno que lo vieran igual, de intentar resolver un problema de este tipo con ecuaciones es muy complicado. Vamos a resolverlo exclusivamente por gráfico. Y podemos encontrar, tenemos B0, tenemos 10, por lo tanto, podemos por área bajo la curva obtener A1. Entonces, podemos hacer por área bajo la curva en el primer tramo, decir ya. De que esta área bajo la curva 1 sería B0 por 10 partido en 2. Entonces podemos... Y B0 lo tenemos. B0 por 10 segundos partido en 2. Pero B0 lo tenemos. Que son 250 partido en 9 metros partido por segundo, que es esta velocidad que tenemos acá. Por 10 segundos partido en 2. 5. Entonces podemos calcular esta área bajo la curva 1 como... No, el 5 aquí va arriba, no va abajo. Va aquí el 5. 250 por 5 dividido en 9. Sería 1250 partido en 9 metros, que eso es aproximadamente 138,88 metros. Pero tenemos un dato. Sabemos del análisis que hicimos en un comienzo de que la suma de estas dos, de A1 y A2, es 250.
Por lo tanto, si tenemos a 1, podemos determinar a 2. Pero, voy a anotar esto acá. Sabemos que A1 más A2 es 250 metros, de donde el área 2 podemos determinarla fácilmente, que sería 250 menos 1250 partido en 9. Entonces con eso podemos determinar el área de la segunda porción. Esto sería 111 aproximadamente metros, pero en términos de fracción sería 1000 novenos de metro. Entonces con esto tenemos el área 2, que sería la distancia 2. Y finalmente nos quedaría el área 2 acá. El área 2, que sería este tiempo, que es t por b0. Entonces, porque este intervalo entre 10 y 10 más t es t, y este otro es b0. Entonces con eso llegamos a t. Con eso ya tenemos rematado el asunto. Entonces, finalmente, por área bajo la curva en el segundo tramo, vamos a tener de que esta área 2 va a ser BC, no, ni siquiera hay que dividir. Va a ser B0 por T. Por lo tanto, T va a ser A2 partido en B0. Y fíjense lo bonito que nos va a quedar aquí. A2 es 1000 partido en 9 metros. Y la velocidad era 250 partido en 9 metros partido por segundo. Se van los metros, nos queda segundo arriba, se van los 9, y 1000 dividido en 250 es 4. Precioso el ejercicio. Y ahí tenemos la resolución. Fíjense de que esto, si se quisiéramos hacer con ecuación, habría que plantear la ecuación de la primer tramo, más la ecuación del segundo, más la ecuación del tercero, donde hay que considerar retardo porque hay cambios, y eso es un enredo. Se puede resolver, pero es un enredo. En tanto así, calculamos 2 áreas bajo la curva, hay que tener presente todos estos datos previos, y llegamos a la solución en 2 o 3 patadas de manera bastante simple. El otro camino se puede hacer, pero es muy largo. No sé si hay dudas con este. Antes de cerrar la sesión, voy a compartir un par de ejercicios que no dejé, acá que se los quiero mostrar rápidamente. Que son este primero, el piloto de pruebas de automóvil, que este creo que es mejor que lo intenten ustedes. En donde te dan una tabla de los registros.
en donde hay que hacer diagrama estroboscópico y definición, plantear el modelo para cada automóvil, calcular la aceleración media en cada intervalo de 2 segundos, hacer un gráfico de velocidad, un gráfico de posición, y calcular la distancia recorrida por el automóvil entre T0 y T16. Y este cuarto ejercicio, que es un caso interesante, que es una caída libre, pero esta es una caída libre realista. Es una caída libre en una situación real donde influye la resistencia del aire. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir acá? Más o menos, el lanzamiento vertical se ve influido por la resistencia del aire. De que aquí, si este movimiento fuera... Voy a ver algo así. Si este movimiento fuera una cosa... Ahí está. Esto aquí que les voy a mostrar sería... Esa sería la trayectoria en el caso sin resistencia de aire. Y los modelos que hemos estado analizando. Si el asunto fuera sin resistencia de aire, la cosa andaría por ahí. ¿Ya? Pero como hay resistencia de aire, primero se demora mucho menos tiempo en llegar a la altura máxima y después empieza a tener una trayectoria exponencial. ¿Ya? Esta situación, para analizarla rigurosamente, requiere plantear una ecuación diferencial a partir de consideraciones de dinámica, y a partir de ello resolverla, y nos daría una función exponencial de este tipo, que tendería a una velocidad constante con el tiempo, y esta velocidad constante es lo que se llama la velocidad terminal. O sea, un cuerpo, ¿qué es lo que sucede? Que inicialmente este cuerpo tiene el peso hacia abajo, y a medida que aumenta su velocidad, adquiere una resistencia al aire que es proporcional a la velocidad, y que apunta en sentido opuesto, que contrarresta el peso. Y va a llegar un momento en que la resistencia al aire va a ser igual al peso, y a partir de eso, que será más o menos aquí en el instante 1,6, 1,7, el cuerpo bajaría con velocidad constante. O sea, aquí la aceleración no es constante, claramente. ¿Ya? Voy a guardar esto. Un momento, entonces voy a... Ya. Entonces, a partir de esto, se puede calcular vector, la magnitud dibuja el vector de aceleración en el instante en que la velocidad del cuerpo es 0, calcular aproximadamente en qué instante el cuerpo vuelve a pasar por el origen, y la distancia recorrida por el cuerpo en el intervalo mostrado. Habría que hacer un área bajo la curva de aquí hasta acá, hasta el instante de x03. O sea, habría que tratar de estimar el área de aquí hasta acá, que sería toda esta área bajo la curva, para la C. Y la distancia recorrida sería esta área, más toda esta área, pero teniendo presente que cuando se habla de distancia recorrida, tenemos que considerar como el cuenta kilómetros del auto. O sea, aquí da lo mismo si sube o baja. O sea, habría que sumar esta distancia más todo lo que bajó hasta acá. Habría que calcular esas dos áreas, pero en este caso la distancia recorrida sería, si a esto lo llamamos A1 y a esto lo llamamos A2, sería el valor absoluto de A1 más el valor absoluto de A2, porque en este caso el A2 va a dar negativo, este A1 va a dar positivo, va a subir esa cierta distancia y va a bajar esta otra, por eso es negativa,
pero como se pide la distancia recorrida, se tienen que calcular los valores absolutos, ¿ya? Esas son las pistas que les puedo dar por ahora, ¿ya?